El día de hoy nos encontramos aquí con un nuevo programa para la opinión ciudadana. El programa es CTV Opinando Ciudadano. Nos encontramos con nuestro invitado, el abogado Andrés Llanes, sobre el tema de las multas de tránsito de la ATM de Guayaquil. Abogado, ¿nos podría hablar o dar una pequeña introducción del tema? Claro, le agradezco mucho a CTV Participación Ciudadana Ecuatoriana por haberme dado la oportunidad de poder expresar a través de estas cámaras este tema de mucha importancia aquí en la ciudad de Guayaquil, como es referente al tema de las multas de tránsito. Ahora bien, entrando en materia, es muy importante revisar lo que dice la Carta Magna, esto es la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 5, que reza lo siguiente: en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemple sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa. Para poder nosotros darnos cuenta si es que las ordenanzas municipales de tránsito son constitucionales o si las ordenanzas municipales de tránsito carecen de eficacia jurídica por ser inconstitucional. Eso lo vamos a ir explicando. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Okay. Empecemos con unas pequeñas preguntas. ¿La ordenanza municipal es constitucional? Pues revisando la ordenanza municipal de tránsito, esto es un caso en concreto, el tema tan llamado de la invasión del carril exclusivo de la metrovía. Voy a hacer énfasis en ese tema a manera de ejemplo para poder ir entendiendo la constitucionalidad de esta norma. La ordenanza municipal que regula el tránsito, esta es la tercera reforma, la ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que crea y reglamenta el sistema integrado de transporte masivo urbano de la ciudad de Guayaquil, sistema Metrovía. En su artículo 5 estipula una sanción con una pena pecuniaria, esto es una multa, para un hecho. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 391, numeral 3, en contravenciones de tránsito de sexta clase, sanciona aparentemente el mismo hecho. Esto es la invasión del carril exclusivo de la metrovía. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el mismo hecho es sancionado por la ordenanza de tránsito emitida por el Consejo Cantonal de Guayaquil y el Código Orgánico Integral Penal emanado de la Asamblea Nacional, esto es por intermedio de los legisladores. A simple vista, pareciera que hubiera una contraposición o un conflicto jurídico entre estas dos normas. Pero bien, la parte medular de este tema y que me ha llevado a mí a investigar constantemente es que como ciudadano común y corriente yo puedo hacer una deducción de que existe un conflicto, pero la ordenanza de tránsito que emite el Consejo Cantonal a simple vista no es una ordenanza de tránsito, que esto quede claro. Lo que regula el municipio de Guayaquil por intermedio de la ordenanza de tránsito es el uso indebido del suelo, debiendo tener en cuenta que el municipio de Guayaquil tiene competencias exclusivas. Esto quiero yo resaltar, el tema de las competencias exclusivas, porque vamos a ahondar este tema también. Muy bien. Entonces, ¿la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto sobre este tema? Exactamente, existe mucha duda. De hecho, yo como ciudadano, en primer lugar, yo tenía dudas respecto a la constitucionalidad de esta norma, de esta ordenanza. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta, los abogados más que todo, sabemos o hemos escuchado siempre del principio de jerarquía normativa, el principio de supremacía constitucional, o a su vez, el famoso principio de proporcionalidad. Entonces, cabe resaltar que la Corte Constitucional se ha manifestado referente a este tema. Entonces, si la Corte Constitucional se manifestó referente a este tema, esto es, dándole la constitucionalidad del caso a las ordenanzas de tránsito,
no podemos decir entonces que estas ordenanzas son de carácter inconstitucional. Es decir, estas ordenanzas de tránsito tienen la constitucionalidad del caso, puesto que la Corte Constitucional es la que se pronunció respecto a este tema. La sentencia de la Corte Constitucional es la sentencia número 004, número 12, SIN-CC, del caso número 0022-10-IN. Mostrarla a la cámara, por favor, claro. Para que vean. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional que hace referencia y le da la constitucionalidad del caso a las ordenanzas de tránsito del municipio de Guayaquil. Pero hay un tema que revisar y ahondar. Vuelvo y retomo el artículo que hice mención al inicio de mi intervención, esto es el artículo 76, numeral 6. Si nosotros revisamos nuevamente ese artículo, podemos darnos cuenta que ese artículo manifiesta lo siguiente: en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho. Entonces, el mismo hecho es evidente: invasión del carril de la metrovía, eso no es discutible, el mismo hecho. Dos sanciones diferentes: una, por un lado tenemos la ordenanza de tránsito y por el otro lado tenemos el Código Orgánico Integral Penal. La ordenanza de tránsito y el Código Orgánico Integral Penal sancionan el mismo hecho, invasión del carril de la metrovía. Eso no hay que dar vuelta atrás, el mismo hecho. A simple vista, aplicando el principio de jerarquía normativa, podemos nosotros llegar a decir que la ordenanza es jerárquicamente inferior que el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, se debería aplicar el Código Orgánico Integral Penal en virtud de que la norma jerárquicamente inferior carece de eficacia jurídica, en virtud de estar en contraposición al Código Orgánico Integral Penal. Pero no es así. Y no se sorprendan, porque así como ustedes se sorprenden, yo también me sorprendí cuando revisé, analicé y estudié la sentencia de la Corte Constitucional, en la que manifiesta claramente la sentencia de la Corte Constitucional que el mismo hecho está regulado por dos materias distintas. Una materia es, exactamente, el Código Orgánico Integral Penal regula la materia penal y divide las sanciones en contravenciones y delitos. En este caso, sanciona una contravención de tránsito a un hecho. La ordenanza municipal regula el tema del uso indebido de la vía pública. Uso indebido de la vía pública, el uso del suelo, son competencias que, de acuerdo al artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, se le otorga a los gobiernos autónomos descentralizados para que desarrollen sus competencias dentro de su jurisdicción. Abogado, mencionando el artículo del Código 391 en el que sanciona el 10% de un salario básico unificado y la reducción de los 3 puntos en la licencia, ¿cuál sería la ordenanza que regula esta invasión del tema de la metrovía? Ya, listo. Entonces, volvemos a tocar el tema del hecho de invasión del carril de la metrovía, que sanciona por un lado la ordenanza municipal y por el otro lado el Código Orgánico Integral Penal. Muchos abogados hemos llegado, o mejor dicho, abogados han llegado a plantear acciones de protección. Contra el mismo tema. Han llegado a plantear acciones de protección contra el tema de la ordenanza de tránsito, porque manifiestan los colegas que existe vulneración de derechos constitucionales. Entiéndase bien que una acción de protección procede ante la vulneración de un derecho constitucional. Si nosotros queremos alegar una inconstitucionalidad de una norma, no procede una acción de protección, porque estaríamos yéndonos mal por la vía que no es la correcta. Entonces, si nosotros queremos que sea declarada una ordenanza municipal nula o inconstitucional, debemos nosotros acudir al máximo órgano de interpretación constitucional. En este caso, el máximo órgano de interpretación constitucional es la Corte Constitucional. Esas serían sus recomendaciones, entonces,
para este tema. Claro, retomando este tema, yéndonos a la Corte Constitucional, no procedería una acción de protección porque la Corte Constitucional no tiene potestad para conocer acciones de protección. Sí, para conocer acciones extraordinarias de protección y acción por incumplimiento, pero la vía adecuada sería una acción pública de inconstitucionalidad de acto normativo. Pero si nosotros acudimos a la Corte Constitucional solicitando una acción pública de inconstitucionalidad de acto normativo para que la Corte Constitucional se manifieste y a través de su resolución manifieste que existe la inconstitucionalidad de fondo, esto es, la inconstitucionalidad de fondo en virtud de que vulnera derechos constitucionales, la Corte Constitucional, ¿qué nos va a decir a nosotros? Nos va a decir que la Corte Constitucional ya se pronunció referente a este tema y lo hizo por intermedio de la sentencia de la Corte Constitucional que hice mención hace un momento. En esa sentencia de la Corte Constitucional, en las consideraciones y fundamentos de la Corte, estipula claramente lo siguiente. ¿Cuándo fue presentada esa sentencia? Esta sentencia de la Corte Constitucional fue presentada en el año 2008. El año 2010, disculpe. Fue presentada en el año 2010, se ha ido tramitando constantemente, pero ya la Corte Constitucional se pronunció. Entonces, en las consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional, esto es, el criterio jurídico de la Corte Constitucional manifiesta lo siguiente. En el artículo 64, los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determina la Ley 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Entonces, la Corte Constitucional manifiesta que al sancionar a los conductores por la ordenanza de tránsito, el municipio de Guayaquil no está imponiendo una sanción, valga la ordenanza de tránsito, ni peor aún una sanción penal. Si yo voy por la metrovía, invado el carril de la metrovía y va un agente del ATM, me impone una sanción, esa sanción que me impone el agente del ATM no es una sanción penal. Por lo tanto, no procede tampoco interponer o impugnar por sede judicial, como lo hacemos con una sanción que impone la Comisión de Tránsito del Ecuador. Me impone a mí una sanción, yo dentro de los 3 días que establece la ley, yo presento una impugnación ante un juez de garantía penal y el juez de garantía penal le va a convocar a la audiencia. En este caso en concreto, si un agente de tránsito le impone una sanción, pero esto así, esto también es un tema de investigación. Dentro de Guayaquil, ciertas acciones o infracciones de tránsito aplican el Código Orgánico Integral Penal. Otras no aplican el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, a mi punto de vista, esto ya es un criterio mío, dentro de Guayaquil se ha hecho una derogación tácita a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Esto es porque al hecho no se sanciona con el Código Orgánico Integral Penal, sino que se sanciona con la ordenanza. Entonces esta ordenanza, esta sanción que me impone la gente de tránsito, es una sanción administrativa. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la propia Corte Constitucional. Como es una sanción administrativa, ustedes ya han de haber escuchado que cuando te citan, acuda al Albán Borra. Entonces usted debe acudir al Albán Borra a presentar un recurso, pero es un recurso administrativo, no es un recurso judicial. De hecho, hay casos en que colegas han presentado una impugnación en sede judicial ante un juez de garantías penales y el juez se ha inhibido. Se inhibe porque el juez manifiesta de que efectivamente eso no es una sanción penal, sino más bien es una sanción administrativa. Y como sanción administrativa procede por ende irse por la vía administrativa. Esto es presentar un recurso administrativo, como en su efecto lo hacen en la Albán Borra. Muy bien. Este es nuestro programa CTV Opinando Ciudadano. Ahora bien, yo también sí quisiera hacer unas preguntas
a los televidentes para que también vayan compartiendo ideas, porque es un tema muy importante y yo también quisiera escuchar a los televidentes. Tengo varias preguntas. Una de esas es si es que una sanción administrativa puede ser pecuniariamente peor a una sanción penal. Esto es, si una sanción administrativa puede ser peor que una sanción penal. Otra pregunta sería, ¿cuál es el alcance de una sanción administrativa? Si las sanciones administrativas pueden ser peor que las sanciones penales. Entonces son preguntas que yo les dejo a la teleaudiencia para que vayan ustedes mismos aportando este tema y poder después, de pronto, si me invitan nuevamente, sí, los compañeros, hacer una segunda estar parte de nuevamente este tema que es muy extenso y sobre todo muy controversial. Yo estaría muy gustoso en exponer este tema, porque es un tema muy importante. Entonces, quedamos claros, ¿no?, que la ordenanza de tránsito es una sanción administrativa, el Código Administrativo Penal es una sanción penal. Esto es también, se me estaba olvidando, aunque parezca un poco salido de los cabales, dentro de Guayaquil, escúchese bien, dentro de la ciudad de Guayaquil, se puede al mismo hecho poner las dos sanciones. Es decir, si la agencia de tránsito municipal quisiera hacerlo, lo hiciera. Usted invade el carril de la metrovía y le impone la sanción que estipula la ordenanza de tránsito, porque es una sanción administrativa. Pero también bien pudiera, a la vez que impone la multa de tránsito de la ordenanza municipal, imponer lo que estipula el artículo 391, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque no están en contraposición, porque como ya revisamos el artículo 76, numeral 5, cuando existe conflicto jurídico entre dos normas, pero deben ser de la misma materia, en este caso no es de la misma materia, una es una materia administrativa y otra es una materia penal. Muchas gracias. Ok, gracias por su